Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Espero que estéis bien. Yo estoy bien también. Hoy continuamos con el tema 2. En esta ocasión, el tema ya os lo podemos ofrecer actualizado al libro nuevo. ¿Veis? Este es el libro nuevo. Esta es la tercera edición, la segunda edición que ya no está vigente. Y vamos a trabajar todos los temas ya con la nueva edición del libro Nociones Jurídicas Básicas. Vamos a adaptar todos los resúmenes a la nueva edición. En este caso ya no tenemos test en la parte final de los temas. Tenemos los temas con ya correcciones, algunas correcciones que propusimos también los distintos tutores de la asignatura. Y esperemos que esté todo lo más correcto posible para que podamos aprender bien la asignatura. Vamos con el tema 2, que en otras ediciones era el tema 3, ahora se ha convertido en el tema 2 y vamos a verlo ya actualizado y sobre todo, como vamos a ver todos los temas, señalándonos las preguntas de test que han caído en otros años, desde el año 2013 hasta el año 2021, todas las preguntas de test, dónde están, en qué párrafo, que nos van a servir, lógicamente, para estudiar mejor el tema y estudiar a la vez los temas de desarrollo y las preguntas de test, las dos partes que se compone el examen. ¿Vale? Porque son dos, como sabéis, test y desarrollo con preguntas cortas, son formas distintas de estudiar y formas distintas de hacer el examen, lógicamente, ¿no? Vamos a estudiar los test por palabras clave o palabras que nos suenen para los test y el desarrollo, como os he dicho muchas veces, lo vamos a estudiar haciendo unos pequeños resúmenes de ideas fundamentales que nos ayuden a desarrollar esa pregunta de la forma más correcta posible. Pues bien, vamos a ver el concepto unitario y plural del derecho y, en primer lugar, sobre el concepto unitario del derecho, nos dice el libro que a pesar de la gran distinción que vamos a ver a lo largo prácticamente de todo el libro entre derecho público y derecho privado basada en el interés, luego lo veremos más adelante, y además dentro de disciplinas jurídicas distintas, pues se puede afirmar que en general, generalizando, la realidad del derecho responde a un todo unitario. Por eso nos dice ese concepto unitario del derecho. Pues bien, vamos a retrotraernos en la historia y vamos a comenzar por la Grecia clásica, donde tenemos a Aristóteles, uno de los mejores o mayores, más célebres filósofos de la Grecia antigua, en el que nos dice que el hombre es un ser social por naturaleza. Define al ser humano como un zoon politikon, pregunta de test, o animal político, que podríamos traducir, o se ha traducido como animal político, animal cívico, donde nos dice que el ser vive con otros seres, con sus iguales, donde en la polis. La polis griega pues era una pequeña ciudad-estado donde Aristóteles decía que el ideal de esta ciudad-estado tenía que ser autosuficiente, muchas cuestiones, pero bueno, resumiendo un poco parte de su filosofía, la idea de Aristóteles es que el Estado es una creación natural. Y entonces la naturaleza ha otorgado al hombre el don del habla. Por tanto, el hombre solo puede desarrollarse, puede alcanzar la felicidad en el Estado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Estado es una creación natural, el hombre tiene el don del habla y para alcanzar la felicidad, pues tiene que alcanzarla en el Estado. ¿Por qué? Porque la felicidad, al fin y al cabo, es el fin del hombre. Pero para alcanzar ese fin, el hombre tiene un medio. Ese medio es la virtud. ¿Qué considera Aristóteles la virtud? Pues una aptitud, una excelencia que, ejercitando poco a poco esa virtud, que es la actividad más propia del hombre racional, de acuerdo con la moral e intelectual, pues esa función más propia del hombre sería la contemplación filosófica en sí misma. ¿Vale? Ya sé que todo esto es solo un poco complicado, pero bueno, realmente pues, es un poco simple, pero cuesta un poco asumir estas teorías de Aristóteles, ¿no? Pero bueno, simplemente os he puesto ahí algunas cuestiones que son muy sencillas, muy básicas y que os pueden ayudar a entender cómo es la filosofía de Aristóteles.
Pues bien, viendo este pequeñísimo resumen, vamos a ver que nos dice el libro que las relaciones entre los miembros de la comunidad deben ser reguladas, porque la propia condición humana le hace tener que vivir en convivencia y la convivencia provoca conflictos y controversias. Entonces vemos que es imprescindible para mantener la paz que la vida en sociedad venga regulada por unas normas objetivas que regulen distintas esferas de la libertad y de actuación entre los particulares. Pues bien, así es como surge el derecho. ¿Cómo surge el derecho? Pues como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Este concepto moderno este concepto de derecho se corresponde con la dogmática moderna que se denomina derecho objetivo, en cuanto que es un conjunto normativo, subjetivo, conjunto normativo, y también derecho subjetivo, entendiendo por tal la facultad del particular sobre una cosa o frente a una persona. Dicho de otro modo, esto que había preguntado antes el año pasado, en febrero de 2020. Derecho objetivo sería, por ejemplo, yo puedo decir, yo estudio derecho. Pues ahí estaría hablando de un derecho objetivo. Si yo digo, tengo derecho a una prestación por desempleo, pues en este caso estaría hablando de un derecho subjetivo, mi derecho subjetivo a esa prestación, ¿no? A esta prestación. Entonces, para que diferenciéis bien ambos conceptos. Derecho objetivo, cuando me refiero al derecho como un conjunto normativo, pues a mí se me aplica el derecho español, estaría hablando del derecho objetivo, y si yo digo, tengo derecho a una prestación o a un subsidio de desempleo, pues estaría hablando de que estoy hablando de un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque es una facultad que tengo yo frente a otra persona o frente a una cosa, ¿no? Luego tendremos varias escuelas filosóficas que entienden, que han definido lo que se entiende por derecho. Sorprende que hay dos concepciones presentes en nuestro universo jurídico contemporáneo, pero en general todas ellas acaban recurriendo al derecho romano para explicar la forma de entender y aplicar el derecho. Bueno, esto lo veremos poco a poco más adelante, ¿vale? Como vamos a tirar siempre o a fijarnos siempre como referente el legado de Roma, pues entendemos que ese legado, que ese gran legado ha sido aportado a esa prosperidad, ha sido el derecho, la prosperidad de la humanidad, ¿no? El gran legado de Roma ha sido, en parte, su derecho, ¿no? También el control del ciclo del agua y, bueno, muchísimas cosas más. Las cazadas romanas, miles de cosas, pero entre ellas, a la parte intelectual y jurídica, desde luego, ha sido su derecho. Su genial creación jurisprudencial desarrollada en la época clásica, en la que los juristas iban ofreciendo soluciones a las cuestiones litigiosas que se sometían a esa actividad pues, dictaminadora, y también pues, su inigualable tesoro recopilado por los estudiosos al circunscribirse o encerrarse en unos códigos, unos textos, pues que contenían lo más genial, que contenían lo más importante, que eran pues las constituciones imperiales, sobre todo en las obras de los juristas de la etapa clásica. Así puede decirse que en Roma el derecho ha sido creado en las respuestas a casos emanados de la autoridad que tenían los jurisconsultos. Pero también debe advertirse que no solamente ha sido basado en esos casos, en esa jurisprudencia, ¿no? Sino que además también ese derecho disperso ha sido sistematizado y transmitido a través de los tiempos, fundamentalmente en una compilación justiniana denominada en el siglo XV, cuando se encontró el Corpus Juris Civilis. Ya os traje el otro día un ejemplar, uno de los tomos que tengo yo del Corpus Juris Civilis, y ya viste pues que es una compilación pues enorme, ¿no? Ahora bien, este mismo acervo común al derecho romano, casuístico y compilado, para comprender tanto el llamado sistema common law como el sistema de derecho continental con base de tradición napoleónica. Es decir,
vamos a encontrarnos con dos grandes sistemas, ¿no? Dos grandes sistemas que vamos a ver también más adelante. Por un lado, vamos a tener el sistema anglosajón, donde su fundamento es el derecho práctico, emblemático y casuístico, emanado del modelo jurisprudencial romano clásico, es decir, el llamado common law, el derecho que nace de los precedentes, de los distintos casos que van creando precedentes y que finalmente son la fuente fundamental de creación de ese derecho. Y por otro lado, vamos a tener pues el sistema pues continental, europeo, ¿no? Más continental, europeo, con tradición napoleónica, románica, en la que vamos a tener el sistema codificador, codificado, ¿dónde? En códigos, en compilaciones. Esto entroncaría con el derecho recogido en la compilación justiniana, claro, sería su principal referente, ¿no? Las compilaciones como fundamento para aplicar el derecho. Y ese sería el sistema codificador o el sistema cerrado, como veremos más adelante. Y el sistema anglosajón, que será el sistema, que es un modelo jurisprudencial, el common law, ¿basado en qué? Basado en los precedentes, en los distintos casos, ¿vale? Entonces, las dos grandes sistemas que vamos a ver de derecho, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, pero yo más o menos os lo voy explicando poco a poco. Pues bien, la unidad y la unicidad del derecho que se declara en relación con un concepto de un ente jurídico se contrapone, o sea, esta unidad que hablamos del derecho, se contrapone con que haya una pluralidad de normas. Esta diversidad, vamos a ver que se contrapone, estamos diciendo que hay unidad del derecho, pero por otro lado estamos diciendo que hay una pluralidad de normas. Bueno, entonces, ¿qué problemas tiene? Pues tenemos dos problemas fundamentales. Uno son las contradicciones, cuando las dos normas sobre un mismo hecho se contradicen, y las lagunas, pues materias que hay una laguna del derecho, que no hay un derecho directamente aplicable, sería una laguna del derecho. ¿Por qué se dan las lagunas? Diréis, pues porque la sociedad avanza más rápido que la realidad. Por ejemplo, la sociedad está avanzando a una velocidad inmensa con las criptomonedas, ¿vale? Y, sin embargo, de momento no hay legislación sobre criptomonedas o va detrás. ¿Por qué? Porque la realidad social va a un ritmo más lento que la realidad legislativa, ¿no? Y jurisprudencial. Por tanto, se dan esas lagunas. Pues bien, un mismo supuesto de hecho va a producir una contradicción entre lo dispuesto en esos mismos. Es decir, un mismo hecho que viene recogido en dos normas distintas pueden tener un resultado distinto. Entonces, cuando se produce una contradicción. La segunda cuestión es inversa a su planteamiento. Es decir, no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que lo contempla o lo regule. Es decir, el ejemplo que os he puesto de las criptomonedas, pues que a veces puede haber lagunas. Pues bien, para resolver qué norma tengo que aplicar ante estos dos problemas, que son las contradicciones y las lagunas, pues para resolver esto hay que entender que una de las líneas de estudio nos dice que puedo entender el derecho que responde a un todo unitario de estructura jerárquica, piramidal, concretamente nos dice Hans Kelsen. Pues bien, esta pregunta de test ha caído pues, casi todos los años, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Nos dice que una de las posibilidades para resolver qué norma tengo que aplicar es pensar que el derecho es algo todo unitario y que las normas se estructuran jerárquicamente. Entonces, para resolver qué norma aplico, tendré el criterio jerárquico. Es decir, entre las dos normas que puedo aplicar, ¿cuál tiene mayor jerarquía? Bien,
Entonces, esta teoría denominada normativista, porque solo tiene en cuenta la norma, el escalón donde está la norma, pues se explica con esa escalera, ¿no? Esta interconexión en escalera o en pirámide piramidal, como dice Hans Kelsen, nos dice que hay una subordinación, una está más arriba, otra está más abajo, de norma correlativa hasta llegar al vértice de la pirámide. En el vértice de la pirámide, pues tendríamos la Constitución, que es la norma fundamental o la norma superior de cada Estado, de la que se derivan pues todas las demás normas. ¿Bien? Vale. Pues, en suma, la unidad del ordenamiento jurídico, de esa unidad que se proclama del ordenamiento jurídico, derivan dos rasgos. Dos rasgos que definen esa unidad, que es que si yo entiendo que es unitario, que es un todo, ha de tener dos características, dos rasgos, que son la coherencia y la plenitud. ¿Qué es la coherencia? La coherencia cayó en junio de 2021, es decir, que son preguntas de test que tenéis que tener conceptos muy claros. Pues en este caso no cayó exactamente, pero parecido, ¿no? A veces las preguntas de test no responden con exactitud a un epígrafe del libro, sino que has de entender qué significa. Pues bien, la coherencia, a pesar de las contradicciones, de las antinomias, que yo os explico entre paréntesis que son contradicciones, existen principios que determinan cuál de las normas debe ser aplicada al caso. Y esto es la coherencia. Entonces, la coherencia, ¿cómo suplo las contradicciones? Pues por principios. Pues la jerarquía es un principio. La jerarquía normativa es un principio a través del cual puedo resolver la contradicción de normas, viendo qué norma está por encima o por debajo de la otra. Luego tenemos también el otro rasgo, que es la plenitud. La plenitud, pues, significa que además de unitario es pleno. Es pleno, ¿no? Y entonces se da cuando hay una laguna, hay un agujero, ¿no? Hay un agujero en la norma. Entonces, no existe una norma para aplicar directamente, pero existe una norma aplicable, no directamente, pero por analogía. Y diréis, ¿qué es analogía? Analogía es que es parecida, ¿no? Por analogía, que es parecida, o bien analogía, que es análoga, ¿vale? Que es análoga, parecida, o también por razón de la aplicación extensiva. Son dos tipos dos criterios aplicables para darle plenitud al derecho. La unidad tiene dos rasgos que son coherencia, que las contradicciones se pueden resolver con principios, y la plenitud, que existe una norma aplicable, no directamente, pero por analogía o por aplicación extensiva, ¿vale? Todo esto son preguntas de test. Pues bien, así el sistema legal es realmente eficaz y operativo. ¿Por qué? Pues porque puede dar respuesta a toda demanda social. Además, el principio de unidad provoca en su aplicación algo muy necesario y que predica nuestra propia Constitución, que es la seguridad jurídica. Lo que busca el derecho, que haya seguridad jurídica. En virtud de la que el ciudadano tiene, ¿qué es la seguridad jurídica? Pues que el ciudadano tiene garantizado que el derecho objetivo, ese conjunto que hemos dicho cuando me refiero a derecho objetivo, yo estudio derecho objetivo, protege plenamente sus derechos subjetivos. Claro, el derecho objetivo, yo estudio derecho, protege mis derechos. Efectivamente, tengo la seguridad de que el derecho objetivo protege mis derechos subjetivos, porque me dan derecho a esa prestación por desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco para que os quede claro de qué estamos hablando. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de la unidad, con sus rasgos característicos, la coherencia y la plenitud, y vamos a hablar ahora del concepto nuclear del derecho. Pues bien,
El derecho proviene de directum, origen latino, no utilizada por la jurisprudencia romana, este concepto de derecho, porque utilizaba ius. Su generalización debe situarse en la etapa posclásica tras la ebullición o la aparición del cristianismo, pues el derecho pasa a ser lo recto, lo adecuado en la conducta humana. Lo justo, el derecho, va a coincidir con lo recto, entendiendo por tal la adecuación de la conducta con aquellas normas que establecen el comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. ¿Vale? Todo esto son preguntas de clase. Los jurisconsultos clásicos utilizaron preferentemente la voz ius, que puede equipararse a lo justo. Pero bueno, pasado por el tamiz de la época cristiana, pues tendríamos lo recto, ¿no? Lo correcto. Pues bien, para iniciarnos en el conocimiento del concepto de derecho, pues tenemos que acudir al digesto de Justiniano, el mayor tesoro jurídico. El digesto es la parte esencial de la compilación justiniana llamada Corpus Juris Civilis. Desde el siglo XV que lo encontraron y que se inicia con el digesto, con el título 1, el libro 1, que lleva como rúbrica sobre la justicia y el derecho. Pues bueno, ya vimos las partes el otro día, pero supongo que a lo largo del libro, de los temas, lo vamos a volver a ver en incontables ocasiones. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano. También ha caído esto en muchos tests. La recopilación se hace sobre la base de ordenar por materias o temas una pluralidad de fragmentos de obras de los juristas clásicos y que viven en la denominada época clásica, que comprende fundamentalmente los siglos I a bueno, no sé, a comienzos, no sé qué he puesto ahí, ¿no? A comienzos del antes de Cristo, perdón, siglo I antes de Cristo. Ulpiano nos dice Ulpiano que conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde deriva el término ius. Es llamado así por derivar del de justicia, pues como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Esta definición de Celso también ha caído en 2021, ¿vale? No lo he puesto, pero también ha caído en junio de 2021. Celso define el derecho como el arte de lo bueno y lo justo, ¿vale? Bien, el jurisconsulto está diciendo que primero es la justicia, y después sería el derecho. Lo lógico parece que el ius lo es por ser justo y que la justicia es tal por acomodarse al ius. Pues bien, en el pensamiento griego, la justicia es una virtud. Puede entenderse por tal la disposición del alma, esa aptitud de excelencia habitual y firme para hacer el bien. La persona que dirige las acciones de acuerdo con lo perpetuado en las virtudes se entiende que hace el bien. Para Platón la justicia era pues, la armonía. Cuando las distintas partes del alma cumplen su función de manera virtuosa, pues el hombre será justo, entonces será sabio, fuerte, moderado y habría armonía entre las clases sociales. Para Aristóteles, por ejemplo, la justicia es el término medio. Recordar que decía Aristóteles que en el término medio se halla la virtud. ¿Por qué? Porque es una virtud propia del medio. Mientras que la injusticia lo es de los extremos, la justicia es el propio medio, ¿no? Porque está en el medio. La justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza, la templanza, el conjunto cuatripartito de virtudes cardinales. Una vez claro, esto una vez que entró el cristianismo. Se trata de virtudes humanas que tienen por objeto ordenar las conductas de los hombres para alcanzar la vida conforme a la moral. Son denominadas cardinales por su importancia, por los 4 puntos cardinales. ¿Bien? Cada una de las 4 virtudes cardinales en el actuar del hombre cumple una función.
La templanza es la virtud que procura el equilibrio del disfrute de los bienes materiales, la fortaleza que proporciona al hombre la firmeza, la constancia necesaria para las adversidades, la justicia es la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo y la prudencia, por último, esta virtud es la que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia o conflicto que se debe evitar. Es aquella virtud conductora de las otras tres. Bueno, a ver, ¿qué es todo esto? ¿No? Me diréis, bueno, ¿esto qué es? Pues bien, pues esto es un poco una interpretación de la justicia en distintos filósofos clásicos de Grecia. Y bueno, tenemos un párrafo en el libro que nos va a hablar del mito del carro alado que podéis encontrar en el diálogo de Fedro, de Platón, y que, bueno, el libro nos lo cuenta tan resumidamente que lo cierto es que puede no entenderse. Bueno, ¿vale? Y os voy a dejar un enlace, en el texto del vídeo para que, pues si queréis escucharlo en un audio, donde aparece más largo toda esta explicación, ¿no? Y os he hecho un pequeño esquema para entender lo que significa pues, este mito del carro alado. Lo que nos dice Platón es que el mundo está dividido en dos partes. El mundo sensible, aquello que podemos tocar, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, en el mundo inteligible, pues se encontraría representado el auriga, que representa el alma racional, el cerebro, y que su función es dirigir al caballo blanco y al caballo negro. Su virtud, el del auriga, es la prudencia, la sabiduría. ¿Para qué? Pues para guiar estos caballos, ¿vale? Ahora vamos al mundo sensible. En el mundo sensible tenemos el caballo blanco. El caballo blanco es el alma irascible, que se sitúa en el pecho. ¿La función cuál es? Pues ayudar al auriga y controlar, a controlar pues el caballo, ¿no? Y su virtud es la fortaleza, la voluntad, el coraje, la valentía. Eso lo representa el caballo blanco. El caballo negro, pues representa el alma concupiscible, que se situaría en el abdomen del hombre, ¿no? La función es dejarse dirigir. ¿Para qué? Pues para no dejarse dirigir por el auriga y no caer en las tentaciones. La virtud del caballo negro sería la templanza y la moderación. Y aquí, bueno, como nos viene un poco en el libro diciéndonos que en la alegoría del pensamiento griego está el mito del carro alado, donde la prudencia es el auriga, que en cada circunstancia indica que es lo justo y lo templado, con esa prudencia y sabiduría que hemos visto, o lo que es conforme a la fortaleza. Aquí mezcla un poco todo. El desorden de las virtudes puede ser por exceso o por defecto. En uno u otro caso, en el campo de las tres virtudes, el hombre no actúa prudentemente. Prescindiendo de su conducta por prudencia provoca que dichas virtudes no alcancen su finalidad porque su comportamiento no sería virtuoso. Bueno, si se desbocan, pues los caballos no sería virtuoso, efectivamente. La armonía, ¿qué es? La armonía cuando se da la justicia. Se da la justicia cuando hay armonía, cuando las distintas partes del alma cumplen con su función de manera virtuosa. Habrá hombre justo, que será sabio, fuerte y moderado, cuando haya esa armonía. También establece Aristóteles que esa armonía también se puede dar en las clases sociales. Pues bueno, si os interesa conocer más sobre este mito del carro alado, os dejaré un enlace por si queréis profundizar y entenderlo mejor, ¿vale? También es verdad que nunca ha sido objeto de test, pero claro, puede que algún día lo sea, ¿no? Pues bien, siguiendo con las explicaciones del libro, vemos que si la justicia como virtud es causa del derecho, cabe afirmar que la justicia, entendida como meta o objetivo, sería pues la razón del derecho. El derecho es aplicado porque debe atender a alcanzar la justicia. La justicia es el principio y es el fin del derecho. No ha sido frecuente entre los juristas ofrecer definiciones de los conceptos, pero sí la jurisprudencia romana definió Ulpiano que el derecho, de nuevo, como definió Celso, Ulpiano cita a Celso, ¿vale? Que es el arte de lo bueno y lo justo, ¿vale? Pregunta de test del año pasado mismo. Nos dice que el derecho es el arte, es también la ciencia y es práctica.
En la tarea de discernir lo justo de lo injusto se centra la labor del jurista. Discernir lo justo de lo injusto. Que por ser tal es llamado prudente, y de ahí viene jurisprudencia, esa prudencia que debe tener el jurista o jurisprudencial. La prudencia, por tanto, es la virtud que posibilita a la razón práctica para discernir lo que debe hacer y lo que debe evitar. Es evidente que cuando esa virtud se aplica al derecho, al ius, pues surge la iusprudencia, la jurisprudencia, que tiene por objeto discernir lo justo de lo injusto. Pues bien, esta es la definición que nos da el derecho romano de jurisprudencia. Ulpiano nos dice, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Habiendo definido los griegos la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo, el genio romano jurídico transformó esta nación abstracta griega, realizando una concreción pragmática y no especulativa, donde dice Ulpiano, la justicia es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, ya no lo suyo, ¿no? Parecía un poco abstracto, aunque también es verdad que los griegos hemos visto que la justicia era la armonía, ¿no? Pero bueno, lo que nos lleva a esa perfección normativista del derecho, como es el derecho romano, pues es decir, que dar a cada uno su derecho, ¿no? Ya no lo suyo, sino su derecho. Quedaba así reconducida esa justicia armónica griega, un tanto inconcreta, al campo del derecho, en su transformación jurídica y normativa, se transforma, pues se materializa, pues eso, en cada circunstancia que establece el derecho, que el derecho es aquello que es lo suyo, ¿no? Estas nociones pragmáticas han sido materializadas por muchas corrientes doctrinales y filosóficas. Puede decirse que todo estudioso del derecho llega a un grado de profundización y excelencia en su comportamiento cuando tiende a intentar formular su propia definición del derecho. Bueno, ahí queda esa reflexión. Y vamos a la opinión del catedrático que ha escrito nuestro libro de nociones jurídicas básicas en su gran mayoría, ¿no? Es el doctor Fernández Buján. Nos dice que para él las notas más características que conforman el derecho son las siguientes. Primero, el derecho sería un conjunto orgánico, sistemático y concatenado que trata de evitar la antinomia entre las normas. Es decir, trata de evitar las contradicciones. Estas normas tienen por objeto la regulación de la vida social del hombre. Luego, estas normas tienen que formularse con arreglo a unos valores y principios que sean referentes para la correcta organización de la sociedad. Estas normas son imperativas, entendiendo que son coercitivas o de obligado cumplimiento. Claro, si pierden estas características, pues carecerían de cierto sentido, ¿no? Por eso son notas características. Pues bien, vamos a por esta pregunta, el concepto de ley en relación con el concepto de derecho. Fijaros que esta pregunta ha sido una pregunta de desarrollo. Luego, no vamos a estudiarla con palabras clave que nos pueden caer en un test. No, también si aparecen. Pero en principio vamos a tratar, al ser de una pregunta de desarrollo, de quedarnos con ideas fundamentales. Cuando me pongan el concepto de ley en relación con su derecho, voy a tener que saber de qué voy a hablar, de las distintas definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pues bien, quedaros con esa idea. Por lo que se refiere al concepto de ley, es preciso comenzar afirmando que hay una tendencia en la actualidad a reducir el concepto de derecho únicamente a un conjunto normativo legislado. Esto es una posibilidad. Es la posibilidad de entender el derecho como una norma y no el derecho como una cuestión trascendental, ¿no? Pues bien, el diccionario de la Real Academia Española nos dice, en la última edición escrita, nos dice que norma, en la definición de norma,
Nos dice que norma es la constante e invariable de las cosas. Una norma es una constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Aquí en este caso vemos que constante significa pues algo que se aplica a todo constantemente, ¿no? Constantemente, a toda circunstancia. Mientras que invariable hace referencia a que es invariable en el tiempo, ¿no? También hay en otra de las definiciones, en la tercera nos dice que es un precepto dictado por la autoridad competente en el que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados. Y aquí, pues, ¿qué significa esta acepción? Pues en esta tercera acepción, pues tenemos que precepto implica pues ese carácter legal de lo dictado, ¿no? ¿Dictado por quién? Por la autoridad. ¿En el marco de qué poder? Del poder legislativo. Bueno, realmente sería así, legislativo, sí. Judicial sería, ¿no? En su caso, o ejecutivo, pero bueno. Legislativo, dice el libro. Es una corrupción, nos dice el libro, de autoridad, cuando debería decir potestad. Bueno, sí, se puede hacer ahí varias críticas. El contenido de la ley deviene alternativamente señalado como mandato o como prohibición. Con ello se trata de resaltar una función definitoria de la ley como precepto imperativo, su carácter coercitivo, y lo define como norma. Por último, se trata de destacar la finalidad de la ley, cuando se afirma que su contenido debe estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernantes. Pues bien, de los gobernados, ¿no? Así de los gobernados. Bueno. La cuarta acepción que aparece, pues ya es la más pragmática y normativista de todas, donde dice, se dice que por norma, o sea, la norma, definición de norma, pues en ese concepto que estamos viendo de ley en relación con el concepto de derecho, pues bueno, ahí nos dice que se dice en el régimen constitucional respecto a una disposición votada en las Cortes. Pues bueno, esta acepción se refiere a una norma votada en un parlamento como concepto un tanto descriptivo. Pues es un poco reduccionista porque se trataría de una sola fuente de producción, que sería la ley, y en esta condición de fuente, además de fuente de producción de ley, pues también sería fuente de conocimiento, tanto sería producción como de conocimiento, todo sería lo mismo, la ley. Es la ley, esta ley pues es la ley positiva, la ley votada en la Cámara Representativa, la ley como expresión de la voluntad del pueblo que ha elegido a sus representantes. Claro, esta consideración de su causa aparece más claramente en las concepciones legales si hablamos de referéndum, porque entonces esa es la expresión de una democracia más directa por parte de los ciudadanos y no tanto representativa. Claro, esto sería en un referéndum o sobre todo en un referéndum o también en unas elecciones constituyentes, también podría ser, ¿no? La cosa es que hablaríamos más de democracia directa y no a través de unos representantes políticos. Este evidente positivismo, es un evidente positivismo todo esto. ¿Por qué? Pues porque hablamos de normas escritas, de derecho positivo, de derecho positivizado, del derecho convertido en norma y no del derecho convertido, hablar del derecho como pues, una cuestión superior, trascendente, sino plasmado y positivizado en una norma. Es una concepción y una definición positivista. En español hay expresiones que se adentran también en el ámbito moral, no únicamente en la parte positiva o dispositiva. Por ejemplo, cuando digo, esto ha sido a toda ley, pues me estoy refiriendo a una estricta sujeción a lo justo. O la ley de caballero, pues bueno, si se habla de ley de caballero, pues se asegura la verdad de lo afirmado, ¿no? Esto son expresiones. O si yo digo con todas las de la ley, pues lo digo pues con todas, como que he cumplido todo lo debido, ¿no? Un cumplimiento ético de lo debido. O si digo, esto es de buena ley, pues me refiero a que pues está en perfectas condiciones morales. O si digo, esto es de ley, pues hablo de una concepción como forma recta y honrada.
De todas formas, todas estas acepciones del saber popular que se han expresado bajo el vocablo ley, nos hablan de algo más, de esa norma votada en el Parlamento. Nos hablan de un derecho que va más allá, que trasciende un poco más de lo legislado por el poder constituido en ese Parlamento o en el Ejecutivo o en las Cortes, ¿no? O poder constitutivo, como queráis. ¿Por qué? Pues porque hay esa otra parte trascendental que se denomina la corriente ius naturalista, de la que vamos a hablar también más adelante. Vamos a tener la concepción positivista o normativista y, por otro lado, la concepción naturalista del derecho natural, trascendental, superior a todo, o ius naturalista también, ¿no? Bueno. Si vamos a la parte práctica del derecho normativo, vamos a ver que hay, como veis aquí, el derecho se puede representar en la práctica como un árbol, ¿no? Un árbol normativo con muchas ramas del derecho. El derecho, en una perspectiva global, responde a una necesidad y obedece a un principio rector. El derecho como un conjunto unitario, como ese árbol, es un conjunto unitario, pero puede tener divisiones, como son las ramas, y estas ramas del derecho fueron creciendo poco a poco, las ramas van creciendo a través de un proceso de diferenciación, y las divisiones pues, son distintas disciplinas jurídicas que responden a distintas construcciones doctrinales. La doctrina científica pues, de quien ha procedido a individualizar estas ramas del derecho. Y estas ramas siguen creciendo, no paran. Cuando se desarrolle el derecho de las criptomonedas, pues veremos que es otra rama del derecho, ¿no? O los derechos relacionados con esta criptomoneda. Por poneros un ejemplo novedoso. La imagen del árbol frondoso, del que brotan siempre nuevas ramas en su fértil tronco común, es lo que llamamos el árbol del derecho, ¿no? Pues la realidad normativa como actividad forense en el ejercicio y la abogacía cada vez se va especializando más. Y pues los abogados se van especializando en las materias de estas ramas de derecho. ¿Para qué? Pues para poder defender mejor a sus clientes en cada una de estas ramas, especializadas o individualizadas. En estas nuevas parcelas jurídicas siempre en expansión. ¿Por qué? Porque la realidad siempre va más rápido que la norma. Pero aún así, aun con todo este árbol y ramas, nos vamos a encontrar con una principal bipartición. Dos grandes partes del derecho de forma genérica, que son el derecho público y el derecho privado. Veremos que la diferencia va a ser el interés. Esta es una pregunta de desarrollo que ha quedado en varias ocasiones. Así que pues trataremos de hacernos un pequeño esquemita para poder desarrollarla, para cerrar luego el libro o los apuntes y poder desarrollar este tema con 4 ideas, desarrollar. ¿Vale? Pues bien, la clasificación de mayor raigambre histórica, pregunta de test, es aquella que diferencia el derecho público del derecho privado. Esta clasificación está desde hace 20 siglos. ¿Por qué? Pues por claridad y por sentido común. La bipartición es una creación jurisprudencial romana. Ese es el origen. Una creación jurisprudencial romana. No está en rojo porque no ha caído nunca, pero está en negro porque puede caer, ¿no? La división se encuentra formulada y recogida en un texto de Ulpiano. El fragmento lo conocemos gracias a que ha sido recopilado en el Digesto de Justiniano. Se comprueba así que la referida diferencia entre una y otra categoría del derecho es por razones de interés. Pregunta de test. ¿Por qué? Pues porque Ulpiano nos lo explica en el siglo XIII después de Cristo, pregunta de test. En el Digesto, en el libro primero, nos dice que 2 son las posiciones en este estudio: el público y el privado. El derecho público es el que
el que respecta al Estado de la República, pues ya en público, república. Y el privado es el que respecta a la utilidad de los particulares, pues porque hay cosas de utilidad pública y cosas y otras de utilidad privada. El derecho público consiste en el ordenamiento religioso de los sacerdotes y magistrados. Y el derecho privado es el tripartito, pues esto está compuesto de preceptos naturales, de gentes y civiles. Pues bien, todo esto veremos lo que es. Quedaros con la idea del interés, ¿vale? ¿Qué es el interés? Pues esta utilidad pública, ¿verdad? Este es el concepto que ahora llamamos interés, pues esa utilidad o interés público. Pues bien, la diferenciación entre la diferencia por razón del interés de la, o utilidad, como dice el piano, de la cosa pública, pues si es cosa pública o es beneficio particular. Está la teoría del interés, pues que esta es la diferencia de la relación jurídica entre un ente público. El ente público pues tiene una serie de ius o derechos distintos del privado en las relaciones sociales. Porque el ente público tiene una serie de derechos por encima de los demás, y el derecho privado, las relaciones sociales son en plano de igualdad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el ente público, por ejemplo, en la contratación pública, tiene una serie de privilegios. Entre ellos está el ius variandi, la posibilidad de cambiar el objeto del contrato, de cambiar el contrato, y el factum principis, los hechos del rey, el poder hacer, o los hechos del príncipe, poder cambiar mediante mandatos la realidad, ¿no? Pero en el derecho privado no existen estos privilegios que sí que tienen los entes públicos. Por eso las relaciones entre el ente público son privilegiadas y entre los particulares o privados son en plano de igualdad. En las relaciones jurídicas reguladas por una norma de derecho público, el ente público interviene desde una posición de superioridad. Pregunta de test. El conjunto de normas de derecho público presenta un carácter imperativo, ¿veis? Pues ese factum principis que os decía yo, que impide el pacto en contrario. Ello implica que las normas son coercitivas o coactivas, ¿vale? Que se imponen, que son superiores, que son imperativas. Las normas de derecho privado, al contrario, son de carácter dispositivo. ¿Por qué? Porque las partes pueden disponer a su voluntad de su posición. Carácter dispositivo. Los particulares pueden disponer, pueden acordar aquello que deseen, ¿verdad? En un contrato. También suelen tener carácter subsidiario. ¿Esto qué significa? Pues que regulan la relación jurídica de acuerdo en el dispuesto en las mismas, solo en el supuesto, es decir, la norma jurídica va a regular en el supuesto en que no haya pacto entre las partes. Pues si no hay pacto, pues se va a aplicar el derecho. Pero si hay pacto, pues no va a tener por qué aplicar el derecho, sino se aplicará lo que los particulares acuerden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa hay libertad de pactos. Pues bien, un poco para ver estas diferenciaciones, os he pegado aquí una tabla que no está en el libro y es solo para que entendáis bien estas diferencias entre uno y otro. Esto solo es para entenderlo, no está en el libro, ¿vale? ¿Cómo es el derecho público? Pues contiene normas de la organización de la sociedad, va dirigido al Estado y, sobre todo, el interés está centrado en esa utilidad del Estado. El derecho público es irrenunciable y es imperativo. Por contra, el derecho privado, ¿qué ocurre? Pues que contiene normas de conducta del ser humano y va dirigido a las personas, no al Estado, ¿no? El interés, esta utilidad ya no es pública, sino que es privada y del individuo, y el derecho privado es facultativo. ¿Por qué? Pues porque si los particulares disponemos de nuestra voluntad, pues podemos someternos al privado o a las normas que nosotros pactemos. Por eso es un tanto facultativo. Y el privado
pues lo que se impone es la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque somos libres dentro de pues la legalidad de establecer nuestras normas. Luego también vamos a tener otros criterios de clasificación distintos del derecho, además del derecho público y el derecho privado. Pero esto lo veremos ya en la próxima clase y vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Como veis, este tema pues ya está actualizado a la última edición del libro Nociones Jurídicas Básicas, así que dejaremos la vieja, seguiremos por casa y trataremos la nueva. Y también tenéis señaladas preguntas de test ahí. También tenéis preguntas de test en un enlace que tenéis por ahí o que os he enviado por correo, porque lo tenéis en un enlace en el vídeo. Si lo veis en un Edplay, lo tendréis en un enlace. Entonces, pues nada, ahí lo tenéis. ¿Qué tenéis que hacer esta semana? Esta semana tenéis que repasar el libro, repasar estos resúmenes si queréis y hacer las preguntas de test. ¿Por qué? Porque el libro ya no trae preguntas de test. Así que es interesante que hagamos las preguntas de test que os mando yo o que tenéis ahí en un enlace, ¿vale? También os dejaré ese enlace que os he dicho a la filosofía o al mito del carro alado, por si os interesa, que os puede resultar interesante si os gusta la filosofía, que siempre os va a dar una base muy importante en vuestros criterios jurídicos y personales y vitales, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Guillermo y Roberto, por estar en el online. Y, pues bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí y que tengáis buena semana. Chao. Adiós.